Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, mañana de domingo y hoy con encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, su director, hasta ahora, sí, su director, Ramón Cavieres está con nosotros. Ramón, qué bueno que estés acá en Chile, de pasada, a propósito. Muchas gracias, Iván, por la invitación, encantado. Excelente tenerte acá en el estudio. Empecemos, vamos al tiro al punto, digamos, de la encuesta de este mes. Esta es una encuesta mensual. Es una encuesta mensual que, bueno, tiene 5 años. Medimos la opinión pública, la contingencia, y lo cual nos permite tener una perspectiva, ¿no?, de cómo van pasando las cosas en el tiempo. Eso es lo interesante de tener un tracking de opinión, justamente, de ver cómo los distintos fenómenos sociales, políticos, contingencia, tienen efecto en una serie de variables que vamos midiendo. Claro, y sus evoluciones. Vamos a empezar a mirar las láminas de esta encuesta, de la encuesta de este mes. La aprobación del presidente Gabriel Boric sube de 22,2 a 30,8, una buena subida, importante. Esto es en un mes, ¿no? Sí, es una subida en un mes. Ahora, siempre hay que entender que Gabriel Boric tiene un rango, ¿no?, que va entre 25 y 30 puntos. Claro, lo que pasa es que el número de 22 era muy bajo, ¿no? Había un contexto, me imagino, en ese minuto, ¿no? Un contexto del tema del crimen organizado, el tema delictual, que de alguna manera tiene un impacto, obviamente, claro. ¿Y en este caso, la percepción. ¿Qué puede explicar la Yo diría que en este subida? caso Gabriel Boric tiene un liderazgo, tiene un halo, ya, que de alguna manera siempre lo hace estar en un escenario cercano al 30%. Ya, eso, es su base, por cierto, su base, por una parte. Además, yo diría que ciertas declaraciones, aunque en el deber ser no fueron correctas, ¿no?, en el caso de audio, ¿no?, por ejemplo, lo que dijo de Hermosilla. lo que dijo, quizás, por supuesto que no corresponde, digamos, pero que en la opinión pública, el declarar ciertas cosas que le importa mucho a la gente, que la gente la critica mucho, claro, que de alguna manera fue una de las razones por las cuales se generó lo que fue el estallido social, esa disconformidad, esa igualdad, esta cosa que es desigual, ese que elemento poderoso, de abuso, etcétera, claro. y ver este escenario, ver este contexto, yo diría que de alguna manera también le aporta elementos. La frase del presidente esta semana podría explicar parte Podría, de esta no hay que decir que todo. Lo de Venezuela también hay una posición. Yo diría que el caso venezolano en Chile tiene un impacto, sin lugar a duda. ¿Podría decirse que cuando el presidente muestra ese liderazgo, cuando muestra liderazgo es cuando le va mejor, por decirlo así? Cuando muestra liderazgo y muestra concordancia justamente con los grandes temas que tiene la opinión pública. Yo diría también, esta es una hipótesis mía, también, que la irrupción que está teniendo Michelle Bachelet también en términos del despliegue territorial que está teniendo y bueno, su aparición que hace rato la tiene en la encuesta, de alguna manera también genera una correlación particular, ¿no?, en términos de apoyo que puede estar teniendo en los sectores de centro-izquierda, y eso también genera un apoyo en el gobierno. A propósito, hablemos de Bachelet, veamos la lámina de preferencia presidencial. Esto es respuesta espontánea. La pregunta es, pensando en el futuro, ¿con quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? Evelyn Matei se mantiene dentro del margen de error, 25,2, sube a 26. Es lo mismo. Pero mira, Michelle Bachelet sube de 10,9 a 19,8, son 9 puntos porcentuales. Y respecto de junio ya son 12 puntos, 12,1 puntos porcentuales. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo diría que, a ver, son varios elementos. José Antonio Cast baja 2 puntos. Primero, en general, la centroizquierda tiene una falta de liderazgo. Ha tenido una falta de liderazgo hasta el momento, digamos. Claro. Michelle Bachelet, desde que medimos, abril del año pasado, siempre ha estado. Yo diría que ha tenido 3 escenarios que ha estado Michelle Bachelet. Primero ha estado en orden de los 5 puntos, que se ha manejado, digamos, y más bien lejana, sin participar, o sea, nunca ha desaparecido. Pero tiene un arraigo de capital social. Después, a principios de este año, se fue a los 10 puntos, más o menos, con un poco más de aparición y liderazgo, etcétera. Y acá nuevamente encontramos un nuevo quiebre, digamos, que nos pasamos de 10 a 19 puntos. ¿Esto del ruido sobre su candidatura? Yo diría que tiene que ver con el despliegue territorial, con el tema de las municipales que está desarrollando. Tiene que ver con la falta de liderazgo de la centroizquierda. Claro, porque por la centroizquierda están Camila Vallejo y Carolina Toa. Que se mantienen. Y Marco Enrique Minami, todavía lo podemos considerar en ese... Tiene que ver con que hay un porcentaje de personas que no tenía preferencia, ¿ya? O tenía otras de menor porcentaje, que de alguna manera se han ido inclinando. Si tú ves ahí el porcentaje de otro no sabe, esos porcentajes también caen. Van bajando, claro. Hace 2 meses eran 22,9, ahora es 14,1. Y eso lo capitaliza Michelle Bachelet, digamos. Ahora, por otro lado, si uno suma Evelyn Matei, José Antonio Cast, que tiene 12,4, Johannes Kaiser tiene
Alcanzo a ver 4,9, eso también, también sube. Sí. Eso suma casi 40 y tantos, 45 puntos. De todas maneras, si tú sumas todas las preferencias de centro-derecha con centro-izquierda, de todas maneras hay una diferencia relevante. Todavía relevante. Relevante. Sin embargo, este escenario que estamos viendo hoy en día es totalmente distinto a lo que estábamos viendo un mes anterior. Un mes anterior, Evelyn Matei iba corriendo prácticamente sola. Claro. Hoy día se ve un escenario más competitivo. No obstante, si nos vamos al año 2020, cuando estaba Lavín, Jadwe, que también en esos minutos se pensaba que Lavín tenía una carrera bastante ganada, corrida, nos hemos dado cuenta que los escenarios cambian bastante en elecciones. Sobre todo en el último año, los últimos meses, se van dando contingencias. Esto no garantiza nada. A esta altura no está clara la rueda de la fortuna para nada. No está clara, porque no es la idea, ¿no?, hacer un pronóstico hoy en día, sino estamos midiendo la sensación, el momento que estamos viviendo. Pero yo diría que hay un cambio, en mi opinión. Creo que hay un cambio de escenario, porque tú cuando ya ves una candidata en definitiva, que está sola, y ves una candidata en definitiva, contrincante, ¿no?, que se te acerca, eso genera un cambio. Genera movimiento. Un cambio relevante. Igual Evelyn Matei se mantiene, o sea, se le acercan, pero se mantiene. A ver, tiene un techo, no podríamos decir que llegó a su techo, porque en definitiva esto es respuesta espontánea, más o menos difícil que alguien te marque 40 puntos en respuesta espontánea, pero tiene un techo que está hoy en día del orden del 25-26%, digamos. ¿Ya? Ahora, para establecerse, y en el caso de Michelle Bachelet, una irrupción ya relevante que va a ser una contingencia, yo diría que hay que esperar 2 meses más, 2 mediciones más para ver si ese porcentaje del 19 puntos, 20 puntos se mantienen o siguen subiendo. Vamos a ver cómo llegamos a fin de año. Vamos a ver. Siguiente lámina con Ramón Cavieres, estamos mirando esta encuesta Pulso Ciudadano de intencionalidad de voto en las municipales. ¿Usted votaría por un candidato oficialista, 12,1%, un candidato independiente, 23,9%, un candidato de oposición, 15,5%. ¿Qué significa esta mayoría que quiere, mayoría relativa, que quiere votar por candidatos independientes antes que sean de oposición o de gobierno? Yo diría que acá lo relevante, Iván, es que el 49% todavía no sabe. Yo diría que eso, es verdad. Yo diría que eso es lo relevante. Es el número más grande. El 50% de la población todavía no tiene claro por quién va a votar. Falta mucho. Y faltan mucho. 2 meses. Y esto tiene que ver con toda la historia política que tiene hoy día la opinión pública. Mucha crítica al sistema político, mucho desapego a los partidos políticos. ¿Eso es lo que explica lo de los independientes? No hay información, eso es lo que explica también los independientes. ¿Ya? Ahora, esto es una pregunta general, de percepción general de la sensación, que a 1 mes y medio prácticamente, exacto, un poquito, casi 2 meses, ¿no? Y va a cambiar. Pero demuestra, de alguna manera, que de algunas posiciones, ¿no?, que identifican que los candidatos oficialistas o de oposición tienen un espacio ganado, hay que verlo, en definitiva, porque nos podemos encontrar con sorpresa con determinadas candidaturas de independientes respecto a los resultados. Y también nos podemos encontrar con sorpresas, ahora, porque aquí hay que relacionar el caso, lo que acabamos de ver anteriormente, el caso de Michelle Bachelet, ¿no?, la reducción que está teniendo, nos podríamos también encontrar con sorpresa de lo que pueden pasar con ciertas candidaturas oficialistas. Que pudieran ser muy exitosas o... Que podrían cambiar. Por eso el tema de Michelle Bachelet, que el despliegue, el porcentaje que sale, yo lo explico por el despliegue y su liderazgo propio, ¿no? Está haciendo un cambio que puede ser no menor en todo lo que sea las elecciones de octubre. Podría influir. Podría influir ese despliegue. Estamos viendo el tablero, digamos. Ahora, esto de los independientes tampoco es una cosa nueva. O sea, hay como 100 candidatos que fueron electos alcaldes como independientes fuera de pacto, digamos, que están vigentes ahora, que están gobernando ahora. No nos olvidemos las elecciones constituyentes. Nos encontramos con grandes sorpresas como independientes, ¿no? Es imposible olvidar. Y en este momento, cuando tú te veías enfrentado al escenario que tú estabas mencionando, ¿no?, al escenario político, la corrupción, los temas contingentes que se está viviendo, donde la clase política, la clase de élite, en definitiva, la gente la critica, en definitiva, y no ahora, sino ha sido un tema constante. Eso te genera ese elemento, ¿no?, que la clase política, candidato identificado con ciertos sectores versus candidatos independientes, te puede generar un cambio de preferencia o intensificar que pasan a ser votos de crítica, en definitiva. Es una mala marca estar en la política profesional, por decirlo así. A propósito, hablemos de corrupción. En esta encuesta Pulso Ciudadano, percepción de corrupción del Poder Judicial. ¿Qué tan corrupto considera el Poder Judicial de Chile? Un 73,4% considera que es corrupto o muy corrupto. Bueno, es lamentable. Yo no diría que sea un porcentaje para alegrarse, para nada.
No, grave. Demuestra, en definitiva, pero yo diría que no es puntual, porque nosotros hemos medido en otras mediciones, ¿no? La confianza que existe con respecto al Poder Judicial es muy baja. Y miremos la otra, que hay una pregunta parecida en torno a la política, a la clase política, como la llama la encuesta. 78,9% la considera corrupta o muy corrupta. Bueno, Esto es una respuesta también media de odio, ¿no? O sea, media de a ver, nosotros de disgusto. En nuestra actividad también decimos que cuando mides en la espuma, ¿no? Aquí estamos midiendo un poquito la espuma también, el escenario concreto, digamos. Claro. ¿Ya? Pero cuando yo miro otros indicadores, la confianza en la clase política, la confianza en el Poder Judicial... Es coherente. Es coherente, hay poca confianza. Hay una crisis de confianza, pero si además esa crisis de confianza que viene de muchos años, ¿no? Si además le pones casos concretos en el corto plazo... Si tiene un correlato en la realidad como el caso Hermosilla. ¿Por qué te haría pensar distinto, digamos? A ver, la siguiente lámina, que también la percepción de la corrupción de las instituciones públicas, 62,3%. También. ¿Qué llamamos instituciones públicas para este concepto? En general, el concepto de todo lo que pueden ser ministerios, de servicios de impuestos internos, etc. Ahora, no se lo dijimos específicamente, ¿no? Pero la gente entiende bastante bien lo que son las instituciones públicas, linkeado con el tema. Ahora, es un poco menor, 62%, pero igual. Aquí lo que estamos diciendo es que el tema corrupción es un tema que la gente lo percibe. Hay una pregunta, no sé si la van a mostrar, si piensan que la corrupción que se está observando es una cosa reciente o es una cosa que ha existido siempre. La vamos a mostrar, mira, veamos las siguientes dos láminas. La percepción de la gravedad del problema, la delincuencia por medio del crimen organizado, ¿qué es más grave para Chile? La pregunta. La delincuencia por medio del crimen organizado, 26,1% piensa que es más grave eso, un 13,2% piensa que la corrupción en las instituciones es lo más grave, pero el 60% piensa que son igualmente graves. Una buena noticia, en definitiva. Es una buena noticia. Es una buena noticia, en definitiva. No podríamos, evidentemente, objetivamente, no podemos decir cuál es más grave, pero acá hay un tema de percepción. Para la gente. Para la gente, exactamente. Tan grave la mafia como... Lo mismo. Lo cual demuestra justamente, la gravedad que tiene que ver con los hechos de corrupción. Y aquí está la siguiente lámina, que es la que hacía alusión Ramón recién. ¿Siempre ha existido o es un problema reciente? El 87,8% considera que es un problema que siempre ha existido. Siempre aquí es lo que la gente considera un periodo de tiempo, digamos. No, no está especificado. Pero... Es un problema profundo, pero tampoco, y lamentablemente, no es un problema solo de Chile. Las crisis de confianza en las instituciones, en Latinoamérica, también en Europa, son crisis importantes en estos momentos, en los tiempos de hoy en día. Y el tema de la corrupción es un tema transversal, ¿ya? Yo vivo como en Gran Bretaña, ¿no? Y el actual gobierno laborista, que asumió con una gran preferencia, pero ha pasado menos de un mes, 2 meses, y ya los niveles de aprobación están muy, muy, muy bajos, y tienen que ver con elementos justamente, de algunos elementos de corrupción y algunos elementos de justamente que las cosas no son tan claras como quisiera la sociedad. Por lo tanto, es un tema transversal, mundial, que se va. ¿Y eso es porque el estándar de las sociedades se ha elevado en términos de transparencia, en términos de exigencia también? Porque hay más información, la gente está más informada, la gente sabe más, la gente sabía menos, hay más instrucción. Sí, antes nadie andaba grabando conversaciones. Lo bueno y lo malo que ha tenido las redes sociales, hay varios elementos que hacen que la vara sea mucho más alta, en definitiva. Ramón, un placer tenerte acá en el estudio. Iván, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo vuelves a Chile, no? Viajo cada 3 meses a Chile, me encanta Chile, me emociona venir a Chile, pero me gusta mucho ir en Escocia también. Ya, pues, a ver si a la próxima vez volvemos a hacerlo acá en el estudio, la encuesta Pulso Ciudadano de hoy, con el director de Activa Research, Ramón Cavieres, en esta mañana de Mesa Central. Gracias, Ramón. Gracias. Mesa de análisis esta mañana aquí en Mesa Central con Max Colodro. ¿Cómo estás, Max? Muy Buenos bien, días, con Claudia Álamo. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Buenos días. ¿Te impresionó mucho la encuesta Pulso Ciudadano? Cambios en un periodo relativamente breve, bien impresionantes. ¿La parte presidencial? La parte de Michelle Bachelet, sobre todo. Michelle Bachelet se duplicó prácticamente. Es impresionante, sí. Es impresionante. Sí. Ahora, se duplica en un momento donde ella, se supone, que las últimas 2 semanas quiso zanjarle el debate diciendo que no era candidata o que no estaba en sus planes. Lo que pasa es que una encuesta como esta... La gente no le cree o no le hace caso. La gente no le cree o no le hace caso. No sé si ella va a poder finalmente abstraerse de esa presión, pero el dato que daba Ramón recién es ese porcentaje enorme de personas que todavía no saben por quién van a votar y que deja el espacio muy amplio, 49% creo. Casi 49%, que no sabe por quién votar en la municipal, si por un candidato de oposición o un candidato oficialista. Y probablemente ese segmento de un 40% lo vamos a empezar a ver en toda la seguidilla de elecciones que tenemos por delante.
probablemente. Claro, esa cantidad de indecisos. Habrá que ver. Ahora, si llegamos a, qué sé yo, marzo, digamos, con con una encuesta así, es casi imposible que Bachelet no vaya, ¿no? O sea, si Bachelet sigue en un despliegue público como el que ha tenido en los últimos meses, es muy difícil que baje, lo más probable es que siga subiendo. Y eso obviamente inhibe, hace más difícil que haya liderazgos alternativos en el mundo del oficialismo, sin duda. Oye, y una cosa, perdón. porque además yo creo que hay que tomar nota de que Michelle Bachelet, además de la ciudadanía, tiene a su haber como capital político algo que no sé si otros liderazgos del socialismo democrático tienen, una simpatía a toda prueba del Frente Amplio con ella y una simpatía a toda prueba del Partido Comunista con ella. Es verdad. Entonces, eso también la pone a ella en una situación muy distinta que cualquier otra candidata o candidata al socialismo democrático. Viene Camilo Escalona al siguiente bloque, vamos a ver si el Partido Socialista también tiene la misma simpatía. Parece que ahí hay más ruido. Sí, de ahí menos simpatía. Porque nadie es profeta en su tierra. Sí. Hablemos del caso de la semana, que la semana entera estuvimos hablando de esto, del caso Sí, Hermosilla. pues parece que no hay otro tema. No hay otro tema. A ver, una primera vuelta, Max. A mí lo que me parece que ha quedado en evidencia en estos días es que Juan Pablo Hermosilla, la defensa del imputado, va a dar una pelea muy fuerte por instalar el escenario, la idea de que aquí hay una politización por parte del gobierno, de que el gobierno no es neutral respecto de la situación de Luis Hermosilla, y yo creo que eso es lo que ha aprovechado la defensa para salir esta semana muy duro, tanto en contra del presidente, de sus expresiones, también del ministro de Justicia, de la ministra del Interior. Yo creo que esa es la estrategia, entre comillas, judicial que tiene hoy día la defensa, tratar de mostrar esto como una persecución política, y eso lamentablemente para el gobierno cayó en esa lógica, y eso ha hecho que efectivamente la respuesta, la ofensiva de la defensa sea muy, muy contundente desde el punto de vista político en contra del gobierno. Reservemos por un momento lo del gobierno. Sí. ¿Qué va a hacer Juan Pablo Hermosilla el miércoles cuando le pasen, le devuelvan, por decirlo así, los 700.000 páginas? Yo creo que para muchos de ustedes que nos están escuchando esta mañana, la enorme cantidad de aristas se ha convertido en un verdadero enjambre. ¿Ya? Este caso no es solamente Luis Hermosilla y sus 777.000 páginas de chat que hay, que seguramente tiene a muchas personas muy nerviosas. Es el enjambre y la trama y las trenzas que todas estas revelaciones traen. Sí, uno puede contar como 10 aristas distintas, digamos. Exacto, entonces yo creo que lo primero es que cuando uno hace y lo conversábamos, Iván, un testeo y reportea un poquito, las personas te dicen lo peor está por venir. Claro, la gente que está como familiarizada con La los gente WhatsApp, que está familiarizada con esto dice lo peor está por venir. Entonces creo que hace un buen punto. Una cosa es qué pasa entre Luis Hermosilla y su ofensiva de politización con el gobierno, y ya hablaremos de Gabriel Boric y si cruzó o no la frontera. Pero otro es todo lo que se abre. Hay, a propósito de las encuestas y del Poder Judicial, no se puede empezar a traslucir acá, o al menos a cuestionar un germen de corrupción o de tráfico de influencia en el Poder Judicial. Yo creo que ahí se abre una veta compleja. Yo creo que eso ya está relativamente instalado. Una beta compleja, ¿no? Con claro. el caso del ministro Jean-Pierre Matus, que no sabemos qué va a pasar, pero probablemente van a haber parlamentarios que quieran levantar una acusación constitucional. Que es perfectamente, claro, está dentro del ordenamiento y es perfectamente posible que eso ocurra, pero además con lo del fiscal Guerra. Sin duda. Esa es otra lista, que es la del fiscal Guerra. Que también tiene que ver con una eventual corrupción en el Poder Judicial, digamos. Y con los nexos de Hermosilla, incluso con la fiscal Parra, que ahora nos enteramos, le había enviado un currículum, es decir, le había pedido ayuda para conseguir un trabajo. Entonces, hay efectivamente una situación bien complicada, bien difusa. La fiscal Lorena Parra, que es la fiscal regional Oriente, donde está radicada esta investigación, da una entrevista hoy día a La Tercera, Leslie Ayala, y se me olvidó con alguien más. Con el otro fiscal a cargo. Sí, pero el otro periodista. Y con el otro fiscal a cargo. José Carvajal. Eso, y con el fiscal que hizo puso agua y café en el vaso, inolvidable en la formalización. Y ella dice que no le pidió... Que no le envió currículum. Que le envió el currículum, pero que no le pidió ninguna gestión, que era solo para que hubiera conocimiento de sus datos. Sí, pero el solo hecho de enviar un currículum ya es... Uno, ¿cuándo envía un currículum? Cuando de alguna manera está pidiendo... Cuando está, claro, postulándose una pega. Postulándose a una pega, pidiendo un favor, una gestión, una llamada telefónica. Ahora, por otro lado, cuenta con todo el respaldo de Ángel Valencia, o sea, el fiscal nacional no... Eso es lo que dice ella, ¿no? En la entrevista que sale hoy en La Tercera,
que ella había planteado esto al fiscal Valencia cuando el fiscal Valencia decide que sea esa fiscalía donde se abra este tema. Pero quiero volver al tema de las muchas aristas, porque probablemente las semanas que vienen, si no esta semana que se abre, el miércoles, como tú dices, le entregan a Juan Pablo Hermosilla todos los chats que estaban en este teléfono iPhone 14 de Luis Hermosilla. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Por qué sabemos que tiene un iPhone 14? Un iPhone, porque pues se sabe todo. Se sabe todo. ¿Qué va a hacer con esa información desde el miércoles en adelante? Pregunta. Creo que es un tema muy relevante. Claro. Porque eso también puede seguir abriendo más aristas. Cuando hablamos del poder judicial, yo quiero poner el punto, porque esta encuesta, la encuesta Feedback UDP que salió a fines de la semana, todas te muestran que el Poder Judicial está en un rango de aprobación ciudadana o de cuestionamiento de la ciudadanía altísimo. Altísimo. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una fragilidad institucional en el país, si todo esto arrastra también al mundo político y empiezan a haber ahora un desfile de muchos nombres y además causas donde creo que el dato clave es que han habido acá dineros ilícitos comprometidos en gestiones de algunos jueces, ministros, creo que ahí hay un tema clave. Claro, si hay plata o hay algún otro tipo de prebenda. Porque ¿cómo se le paga? Porque ese es el punto. O algún otro tipo de prebenda. Claro, porque cuando la acusación es que el ex fiscal Guerra sería capaz de, hay que demostrar si esto, Sí, si esto es así, pero sería capaz de organizar una sala de la Corte de Apelaciones para que le vaya bien a un imputado en una revisión de una cautelar. Chuta, uno se pregunta, ¿y cómo lo hace? Sí. Es una situación bien compleja y lo interesante a mi juicio es que a partir del miércoles, como dice bien Claudia, el que empieza a hacer el cherry picking es el propio Juan Pablo Hermosilla. Ahora, habrá que... Él va a empezar a decidir qué información filtra, qué es lo que da a conocer y qué es lo que no da a conocer, en función de qué, fundamentalmente de los intereses de la defensa. Claro, la pregunta es si Juan Pablo Hermosilla realmente quería estar en esa posición. Exacto. O era una bravata, porque claro, pensó que la fiscalía no le iba a entregarlo. Claro, y que el fiscal Valencia en ese sentido como que le dobla la apuesta. Le dobla la apuesta. Claro. O el que tiene ahora en sus manos la filtración de la información es la propia defensa y por lo tanto lo que vamos a ir observando a partir del miércoles es el criterio con el cual la defensa empieza a hacer pública la información. Estamos hablando de esto porque el presidente decidió meterse en el asunto. El gobierno no se había metido en esto. En el caso Aude, básicamente, no más allá de algún comentario del propio ministro Cordero, que había dicho a principios de año, había dicho que esto era una caja de Pandora. Sí, parece ser un baúl de Pandora, porque la verdad es que vamos a empezar a ver un disquete de Pandora. Sí, absolutamente, sí. No hay dos opiniones de que el presidente Gabriel Boric se equivocó. Yo creo que formalmente los ministros podrían haber salido a decir que tenía razón, pero en el fondo... Salvo en la dimensión que decía Ramón Cavieres recién. Exacto. En la dimensión de que engancha con el sentir ciudadano. Con el sentir de la opinión con un pública. sentir ciudadano. Salvo en eso... Y la puesta en escena del día que habla el presidente Gabriel Boric tiene otro elemento clave, que cuando él habla y dice que los poderosos, que está bien que estén, y habla, hay gente alrededor, por lo tanto se escucha una ovación. Sí, hay aplauso. Hay aplauso. Entonces, no es solamente una frase que él da, sino que hay una frase que tiene una escenografía que yo creo que es relevante respecto a lo que están diciendo la encuesta del Poder Judicial. Esto lo hemos contado en la radio en la semana, pero en Tele 13 Radio, pero en La Moneda dicen que esta actividad del presidente tuvo una como dinámica propia, porque el presidente era un centro estudio, entonces que el presidente decidió recorrer cada sala del centro estudio y eso demoró la actividad hora y media. Los invitados esperaron 2 horas. El rector del INACAP, entre otros, estaba ahí. Los niñitos de prekinder y kinder que querían ver al presidente se tuvieron que ir porque los vinieron los papás a buscar, así que no se quedaron sin ver al presidente. Pero todo eso pasó hasta que fue la 1:30 de la tarde, donde justo había pasado recién lo de la medida cautelar. Los mal pensados dicen que el presidente esperó. Hasta ese minuto. La Moneda dice que no, que fue así nomás la cosa. Claro, pero lo Yo que no sé cómo están cosas. Los presidentes pueden demorarse. Parece. Claro, la vocera del gobierno dijo que el presidente tiene una seguidilla de declaraciones, cuando fue el caso Convenios, de tratar de sinvergüenza a alguna persona. Pero la verdad es que un presidente que también a la vez ha querido levantar un discurso sobre lo republicano y la institucionalidad, cruzó una frontera. Yo creo que cruzó una frontera y le dio a Juan Pablo Hermosilla el escenario perfecto, el telón de fondo para la forma en que salió a reaccionar y a llevar esto a una politización. Y no a cuáles fueron las causas por las cuales su defendido fue a prisión preventiva. Claro, que es lavado de activos, soborno, por lo pronto. Entonces, creo que es importante también cómo vamos mirando
el subtexto de toda esta polémica de la semana que pasó y empezamos a mirar la próxima semana. Claro, porque Juan Pablo Hermosilla dobla la apuesta en una entrevista a la Radio Infinita y se lanza con todo, y fue más sorprendente, y de alguna manera obliga al ministro de Justicia a salir, que además salió enojado. Salió muy enojado. Yo no lo había visto nunca tan enojado. Estaba muy enojado, sí, es verdad. Porque no es su tono habitual. No es su tono. Y ahí, claro, y ahí se pudo. No, y después, a esa altura ya. Y después da una conferencia de prensa en la calle, que fue casi una cadena nacional, 40 minutos, en que refuerza este discurso y esta idea de que el gobierno está buscando el encarcelamiento y que está celebrando lo que está ocurriendo con su defendido. Yo creo que efectivamente ese es un escenario complejo para el gobierno. Yo creo que era mejor para el gobierno mantener la mayor distancia posible de este caso, pero el presidente finalmente optó por algo que, como bien dices tú, Iván, lo conecta con el sentir ciudadano y con la opinión pública en general, pero con el riesgo de que ahora esto se transforma en una pelea política entre la defensa y la moneda, cosa que saca el foco, como también dice Claudia, de lo que son los méritos propios de la imputación. ¿Cuánto puede durar ese gallito? Porque si lo que vamos a empezar a conocer ahora, si lo que empieza a aparecer ahora son otros casos, o tú recuerdas, Iván, lo que va a pasar con el exfiscal Guerra, donde hay uno de los fiscales probablemente más talentosos que tiene la Fiscalía Nacional, que es el fiscal Mario Carrera de Arica. O sea, ese es el perfil de la persona que va a llevar esta investigación. Si vamos a volver a poner... investigación penal. Penal, porque eso. Claro. Investigación penal. Si vamos a volver el foco sobre la situación que está viendo la Corte Suprema con una comisión de ética que tiene enfrentado a los ministros al interior y con mucha sospecha respecto de cuál fue el rol que jugó la pareja de la ministra Vivanco. Si vamos a empezar... Otra arista. Y falta la del sur, la del fiscal Palma. Que esa puede ser muy compleja. Que es doble, porque esa tiene una arista penal y una administrativa. Cuando empieza a aparecer todo eso y no sabemos qué nombres más de políticos, porque lo otro que va a pasar acá, que van a aparecer listas enormes de políticos que podrían ser solamente mencionados, no sé cuánto va a durar esta quilla entre el gobierno y Juan Pablo Hermosilla. Pero lo que sí es claro, que un gobierno medianamente serio tiene que empezar a evaluar qué escenarios va a hacer si tenemos una fragilidad importante del Poder Judicial y que frente a la ciudadanía aquí viene un desfile enorme de formas de actuar un poco promiscuas. Claro, porque si lo piensas porque bien... si además, perdona, porque si se traslada esto además a que el oficialismo se va a ir sobre la derecha porque aparecen más nombres ahí, por ejemplo, entonces vamos a tener colapsado el sistema político y el sistema judicial. Hay que ver, porque el nivel de la crisis que se viene cuando dicen aquí puede ser peor, es que quizás no estamos viendo a qué se refieren. Claro, porque si los líderes del crimen organizado, ¿qué es lo que más les conviene? Esto. Una justicia debilitada y cuestionada, sin ninguna duda. Y el gobierno va a tener que tomar cartas, yo en eso estoy de acuerdo. El gobierno va a tener que hacer un alguna esfuerzo. Señal de republicana y de toma de, ¿no es cierto?, de daño va a tener que hacer. Va a tener que ponerle efectivamente un marco de cierta protección al Poder Judicial para que, entre otras cosas, el propio curso de este caso sea un curso que compruebe, confirme si es que hay efectivamente delito y eso tenga cierta credibilidad, cierta legitimidad. Claro, porque es que esa es otra lista. Porque hay algunas cosas que son delito, o que parecen serlo, sí, donde hay personas que son sospechosas de eso imputados, o que van a ser imputados pronto. Y hay otra cosa que es puramente política, o sea, que tiene efectos políticos. Hasta ahora lo de Andrés Chadwick, por ejemplo, es una cuestión política, ¿no? Él no está acusado de nada delictual, digamos, nada que tenga no está imputado en el caso penales, no está imputado. Si fuera, sería testigo, si declararan el caso. Es lo que dice la Fiscalía Nacional, pero políticamente hablando la cuestión se volvió más o menos tóxica, digamos, ¿no? Por eso hay mucha preocupación en el ambiente. Yo hablaba ayer con un par de personeros de la derecha que te dicen, mira, esto es grave, o sea, lo que se viene acá en términos de la confianza ciudadana, que lo estamos viendo en todos los estudios de opinión y lo podemos empalmar con el estudio del PNUD, que ve al mundo político y al mundo del poder como unos villanos, es la palabra que ocupa ese estudio, se abre una brecha muy compleja, pero te dicen, mira, van a aparecer más nombres. Y probablemente también van a aparecer más nombres en el mundo de la izquierda, porque lo que sí sabemos del señor Luis Hermosilla es que era una persona que se paseaba con mucho talante por todos los mundos posibles. Por el mundo político, por el mundo económico, por el mundo del Poder Judicial, por el mundo de las Cortes de Apelaciones, no sabemos qué va a pasar aquí con notario. Hay una trama muy grande. El problema es que Luis Hermosilla estuvo
contratado en el Ministerio del Interior, Claro. los 4 años del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, da cuenta de que la UDI decidió respaldar a Andrés Chadwick absolutamente, porque si no, no se entiende esta frase. Conozco a Andrés Chadwick, confío absolutamente en su integridad. O sea, si le dijeron que matizara a Guillermo Ramírez no hizo caso, pero francamente es una frase absoluta, ¿no? Sí, Eso no es- total. Sale en una defensa Total, digamos. institucional, Sí. sin duda. Pero se abre, y lo dicen hoy día en la entrevista a la fiscal Parra, se abre el caso de la familia Jalaf. Claro, que eso es lo otro que viene desde el punto de vista del delito económico, digamos. Y hay otra arista Exactamente. también, ¿Cuál? que es que finalmente esto puede llevar a que empiecen a replantearse, reinstalarse los casos y la discusión sobre el financiamiento ilegal de la política, que fue cerrada de manera abrupta, todos sabemos cómo. El caso Penta y caso Soquimich. Claro, Fiscal que es, Guerra. que es la derivada de lo ex fiscal Guerra. Que esto tenga también una derivada a replantear la necesidad eventualmente de reabrir ciertas causas, de reabrir al menos la discusión política sobre lo que fue el financiamiento irregular de las campañas y de La la discusión política. política, claro. Las Claro. causas es muy difícil, pero, Las causas, pero al menos la discusión política puede reinstalarse. claro. Y hay otro dato más, que este lunes, mañana, en la Comisión de Constitución se recibe a los jueces que van a postular a la Corte Suprema. Ah, claro, está ese proceso entre medio de Ajá, todo la esto. jueza Jessica González y Mireya López, que fueron propuestas justamente a la Suprema. Vi el juez Jorge Pizarro, que fue postulado al cargo de fiscal judicial de la misma Corte Suprema. Ah. Entonces también volvemos a poner la discusión sobre la Corte Suprema y sobre los nombramientos. Que está en un momento, como tú recordabas, particularmente delicado. Hay un enfrentamiento inédito. Hay un enfrentamiento O sea, inédito. probablemente haya habido enfrentamientos otras veces, lo que pasa Sí. es que nunca lo habíamos sabido como ahora. digamos, ¿no? Exactamente. O sea, eso también es... Sí, sin duda. Entonces vienen días muy, muy álgidos. Por eso están muchos llamando, no sé, la editorial hoy día, La Tercera, llama un poco a la prudencia también, ¿no? Porque va a venir además un festival de nombres que van a empezar a circular. Pero de los casos que están en investigación, a propósito del celular de Hermosilla, está el del fiscal Palma. Por el famoso mensaje. Por el porque famoso le mando un mensaje, mensaje de audio a que Luis es muy Hermosilla. complejo, por Que no un se ha tema conocido el porque mensaje, es un ¿no? caso que tiene que ver con narcotráfico. Y todo esto a menos de ya de 2 meses de una elección Ah, municipal. eso, bueno. Que era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el la otro perspectiva sí, política de obvio. esto? Porque... Yo sinceramente creo que una de las causas que explica el alza del presidente y en paralelo el alza de Michelle Bachelet es que el país, de algún modo, un sector importante de la opinión pública ya se está poniendo en tono electoral y por lo tanto lo más probable es que la izquierda y la centroizquierda pasen hacia arriba acercándose al 40, recuperen un poco recuperen lo de que aire, es su votación histórica, digamos, o sea, izquierda y centroizquierda suman más del 40%, y la derecha, como ya lo vemos al menos en la presidencial, entre sus 3, 4 candidatos más importantes, está sobre el 40%. Claro, ya. 40, Entonces, 45. efectivamente, yo creo que ese escenario se va a ir equilibrando a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, la sensación de una competencia entre bloques más o menos parecidos. Que es una mala noticia para la derecha, pero es algo más o menos natural también. Obvio, digamos. sí. O sea, no debería ser sorpresa. Claro, pero de alguna manera lo es un poquito, porque probablemente hasta hace un mes atrás había un ambiente en la derecha en la cual gente con más experiencia decía, no seamos tan triunfalistas, todavía esto se tiene que reordenar, esto se tiene que ajustar. El mundo de la izquierda es aproximadamente un 40%, o sea, pero había un ánimo triunfalista de que efectivamente el gobierno estaba en el suelo, que la izquierda estaba en el suelo y que probablemente toda la proyección era que la derecha llegaba a la moneda sí o sí. Como decía un parlamentario de oposición, se andaban repartiendo las subsecretarías algunos. Exactamente. Entonces, ese clima estaba, ese ánimo estaba, no solo por Evelyn Matei, sino porque muchos otros indicadores de la encuesta estaban mostrando que había la necesidad de un cambio. Pero hoy día todo se está moviendo muchísimo, entonces la verdad es que no... Está bien desordenado. Y lo que confirma el alza tan fuerte de Michelle Bachelet es que más allá de su propia decisión, hasta el momento, yo creo que va a ser efectivamente difícil que pueda sostener la decisión de no ser candidata si es que estos números se mantienen y sobre todo si siguen subiendo, pero muestra que el escenario presidencial va a ser inevitablemente un escenario competitivo. Oye, ¿y Claro. podría pasar que fuera el apoyo de Michelle Bachelet endosable o no? A Michelle Bachelet siempre le ha costado mucho endosar. Ya. Endosar individualmente. Pero Individualmente. Ramón Cavieres decía que él pensaba que había que medir cómo este despliegue municipal, esto que se va a Viña y se junta con los candidatos de la región de Valparaíso, acá en Santiago se junta con los candidatos a alcalde, que si ese despliegue a lo mejor tiene un impacto electoral. Eso puede ser. Yo creo que a lo mejor individualmente le va a ser difícil endosar, pero para mí el factor más estructural es que
tiendo a pensar que la izquierda y la centroizquierda van a ir sumando sobre el 40%, que es lo que históricamente han representado. Que le va a levantar el ánimo a ese sector. Pero sin duda. Ahora, Tampoco uno se deprimido. podría preguntar, para un mundo del Frente Amplio, una nueva generación que llegó al poder, que una figura como Michelle Bachelet pudiera terminar siendo la candidata, ¿es un triunfo o es una derrota? Es que yo creo sinceramente A que un hoy proyecto día, político de una nueva izquierda. yo creo que hoy día Michelle Bachelet, en términos de sensibilidad, está más cerca del Frente Amplio y del PC que del socialismo Sí, democrático, que es una paradoja. Pero yo creo que hoy día la ve con más simpatía y con más cercanía el mundo del PC y del Frente Amplio que su propio mundo. Sí. Ahora, Sí, al frente, yo le hice esa pregunta a, me parece la ministra Vallejo, sí, me parece que la ministra Vallejo, y ella decía que no podía verse como un fracaso, que era una persona que estaba muy cerca del ideario del Sí, Frente Amplio, sí. del ideario Yo de lo entrevisté que a Jaime conocíamos Baza como hoy día, Prodignidad, yo digamos. entrevistaba a Jaime Baza hoy día, a propósito que se acerca el tema de la convención, el 4 de septiembre, son 2 años del rechazo, desde el 62%, y decía que el mundo del Frente Amplio miraba con mucha simpatía Bachelet 2, Claro. el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero otro punto, a propósito de lo que tú decías, Evelyn Matei, tenemos figuras como Harald Beyer la semana pasada, Gloria Hood esta semana, y todos sabemos que Reporteando aparece, la preocupación del mundo de la derecha porque Evelyn Matei no ha logrado desplegar un proyecto país y una energía, las energías son clave en las elecciones, mira Kamala Harris en Estados Unidos, una cierta energía en torno a sí misma y al proyecto diferenciador de por qué sería bueno que ella fuera. Yo creo que esa preocupación respecto del contenido de Evelyn Matei también es un tema que está dando vueltas fuertemente. ¿Y cuál sería el problema? Porque parece ser Sí, ¿no? una candidatura con energía baja por ahora, Sí. que no es lo mismo que pasaba hace 6 meses, digamos. Pero ¿es un problema de equipo, un problema de diseño, un problema de la candidatura, de la Yo candidata? creo que a Evelyn Matei le ha costado mucho encontrar el tono, la consistencia en medio de una oposición que en esta negociación municipal confirmó que no es una sola, son muchas, son varias oposiciones y que no tienen una identidad común, un proyecto político común, una oferta compartida que hacerle a la sociedad chilena, sino que más bien lo que van a hacer en esta municipal y probablemente el próximo año en las candidaturas presidenciales Hay un problema es de más base, bien entonces. competir entre ellos. Y yo creo que en ese escenario a Evelyn Matei le ha costado mucho encontrar un perfil propio para poder de alguna manera ponerse por encima de esas disputas entre los propios sectores de la oposición. Ahora, vuelvo sobre la entrevista que le hace Guillermo Muñoz hoy día a Guillermo Ramírez. Le pregunta, ¿cuáles son las expectativas? Entonces, si Chile Vamos en general y la UDI en particular tienen más gobernadores y más alcaldes, entonces significa que habremos ganado y habremos avanzado en nuestra pretensión. Hay que recordar que la derecha tiene un gobernador. Que además está con problemas. Que además está con muchos problemas. muchos Con problemas judiciales. O sea, le acaban de meter en prisión preventiva a su Está jefe con de problemas gabinete. en el caso convenios. Exactamente, por el caso Manicure. Entonces, la verdad es que le pregunta el periodista del Mercurio, la meta no se ve tan difícil, pues si la elección anterior le fue mal. Entonces dice, es verdad, nos enfrentamos comparativamente a un escenario muy malo, pero también es cierto que derrotar al alcalde incumbente es muy difícil. O sea, le están buscando la vuelta a una cosa que no se ve. O sea, Ahora, no se ve muy los antiguos, exultante, claro, digamos. los antiguos expertos electorales de la UDI o de la derecha te dicen, a ver, la cosa va a ser así. En concejales, muy probablemente Republicanos va a tener un desempeño muy bueno, Ya, te dicen claro. ellos. Y le van a ganar a Chile Vamos, Y digamos, claro, probablemente, ¿no? Exactamente. Y cuando uno tiene que evaluar la municipal, pensando que es la antesala de la municipal, en términos de gallitos de fuerza. De la presidencial. De la presidencial, perdón. No hay que medir alcaldes y gobernadores, hay que realmente mirar la fuerza de cada partido respecto a los concejales, porque como van en pactos de omisión, es muy difícil distinguir qué partido gana respecto de alcaldes. Felipe Cast decía en una entrevista, no sé quién la hizo, en la segunda el viernes decía una cosa que dijo acá hace algunas semanas, que es que en concejales de Bópoli, por ejemplo, le va a ir mal, que en alcaldes le va a ir mejor, pero que le va a ir mal en concejales. Pero va en pacto con la UDI en concejales. Exactamente. Eso quiere decir que el pronóstico es malo. Es malo. Entonces, o sea, Yo creo que la gente derecha debería andar con. Sí, sin duda. Yo creo que con pies de plomo, ¿no? la proyección del resultado es mala, pero yo creo, insisto, en que para mí lo más preocupado y delicado para la oposición, para las oposiciones, es lo que fue finalmente el resultado de esta negociación municipal, en que quedó en términos evidencia de la división. Claro, quedó en evidencia de que no hay proyecto compartido, de que no hay intereses comunes, de que de alguna manera la mística del
Esto que se cumplen ahora los 2 años, la mística del rechazo del 62% finalmente se diluyó en medio de todas estas peleas. Lo que pasa es que además uno siempre tiene que contar con que el adversario se equivoque. En el caso del 62%, como olvidar el acto de la bandera en Valparaíso, Estoy de acuerdo. del que se deben estar cumpliendo Pero 2 había años una por cierta, estos días. se generó una cierta mística Había en una torno, mística, sí, sin en torno duda. al rechazo que la negociación municipal de la derecha y de las oposiciones Además terminó por fue- diluir. Fue un triunfo electoral después de 2 o 3 palizas, Sin duda. digamos. Yo no me- Pero por otra parte, uno no puede descartar que pasan cosas como la de Jaime Mañalich. O sea, ¿en qué No entiendo qué le pasó. ¿En qué Un mundo desatino, estamos? un desatino ¿Pero completo. qué quiso decir? ¿Qué quiso No, decir? no, yo creo que quiso decir lo que dijo, digamos. A ver, Pero lo es que quiso no decir puedo es que creer que haya querido decir eso. Lo que quiso decir es que estos fueron embarazos con intención Con política. intención política. Es que no puedo entender que en una cabeza se haga El link. el análisis. Claro, Sí. no entiendo cómo 2 neuronas piensan y llegan a esa conclusión. ¿Y Porque cuál más, sería, además, con todo cuál sería la respeto, intención política? Es guardarse para la Sí. siguiente vuelta, ¿no? Sí, sí. No suena bien, ¿no? No, yo quería hacer quizás puede ser medio denso, pero creo que es re importante cuando vimos la encuesta con la que comenzamos esta mañana, miramos la encuesta del PNUD, vuelvo a la encuesta que salió el fin de semana de la UDP con feedback. Todos los estudios están mostrando una desafección de la ciudadanía con el mundo de la política enorme. Pero lo de Mañalich, más allá de él y que pidió disculpas, Entonces, no sé qué, es que ese tipo no de es no es el estado de la política el... Es que por Es eso- otro síntoma. Que esos síntomas que son de frivolidad, de desubicación, de mirarlo todo en planilla Excel, solo ahonda en un momento que es muy complejo, porque lo que están diciendo en la encuesta no es solo que estamos frágiles, están diciendo que frente a la mano dura o al crimen organizado, que es la verdadera amenaza, los gobiernos autoritarios podrían manejar mejor ese tipo. Ese es un dato muy preocupante. O sea, el dato que conocimos ayer. y es un dato que la encuesta se viene trayendo hace ya un rato. Entonces yo digo, si miramos un poquito el macro para que no nos sorprendamos en la elección presidencial con algún candidato que represente más bien ese tipo de... Claro, y que todavía no conocemos. y que digamos. todavía no conocemos. O sea, el dato es que para un sector de la ciudadanía, un sector de la ciudadanía tiene la convicción de que para enfrentar el crimen organizado, un gobierno autoritario es mejor que la democracia. Ese es el dato. Flor. Un dato muy complicado. Es muy complicado. Porque ha ido en alza esa sensación de que al principio era en la encuesta hacer cuánto de sus libertades personales usted estaría disponible a entregar para que tuviera más seguridad. Bueno, eso ha ido mutando a que, ¿sabes qué? Un gobierno autoritario, en la página 23 de esta encuesta que te digo, Feedback UDP, le dice, es impresionante. Y esto unido a un pesimismo, porque el pesimismo ambiente que se está mostrando también, lo encontraba la encuesta del PNUD, es brutal. Respecto de cómo viene la mano, cómo me desesperanza hacia el proyecto, futuro. la desesperanza. Hacia el futuro como país. a largo Como plazo, país, o tú como familia. Mira, un dato bueno Sí, para que no nos deprimamos ya. tanto. En la encuesta Pulso Ciudadano no mostramos esas láminas, pero la perspectiva económica mejora. Sí, mejora. ¿Cómo va a estar el próximo año? Es que- ¿Cómo va a estar la economía en general? es ¿Cómo va a que- estar la economía propia? Igual es mala, ¿no? O sea, no es Ya. jauja, pero es mejor que lo que venía. El consumo ha ido mejorando un poco Sí, el y consumo eso ha ha ido ayudado mejorando. tanto a la aprobación del gobierno como a las expectativas de mediano y largo plazo. Y es cínico decirlo de esta manera, pero eso no es una buena noticia para la oposición. digamos, Tampoco, sin duda. O sea, digo, el escenario Ah. es complicado y además se revuelve con cosas como la de Jaime Mañalich, pero también con el caso Audes, que efectivamente Ahora, nos va a seguir dando que hablar. en favor de Jaime Mañalich, vengan por mí, pero Vengan de a uno. se arrepintió se rápido, pidió arrepintió. disculpas, se dio cuenta que en realidad, y también no lo excusa. Dijo pero- que era un descriterio y que era una frase que Sí, pero es lamentaba que- haber dicho. digamos. Exacto, pero no, yo no entendí cómo llegó a esa conclusión. No es fácil de entender. ¿Cuáles fueron los puntos? Sí, no entendí está cómo fácil. hizo No es fácil de entender cuál fue la derivada ahí. En cambio, el análisis que hacen ustedes de la política es muy fácil de entender y muy entretenido de seguir. Max Colodro, Claudia Álamo, esta mañana aquí en Mesa Central. Les agradezco mucho esta parte del domingo. Ahora pueden ir por las empanadas y el pisco sour. Qué rico, Buenas estupendo. tardes. Que tengan Secretario General del Partido Socialista, Camilo Escalona, acá en el estudio de Mesa Central. Camilo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No sé si decirle buenos días o buenas tardes, porque estamos justo Estamos ahí en el borde. ahí. Mira, en Pero un la saludo- pantalla un saludo son las 12, afectuoso. así que buenas tardes, buenas tardes. Un saludo afectuoso, gracias por la invitación. Oiga, usted tiene chat con Luis Hermosillo, ¿no? Afortunadamente nunca me he cruzado con ese personaje en mi vida. O sea, no está nervioso. Es raro, porque en la vida política, por ejemplo, uno puede venir a esta invitación o a un foro con a una polémica, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y hay una figura de la derecha, las figuras de la derecha andan acompañadas, podía haber estado en algún momento, en alguna instancia,
en que yo ¿Y fuera. nunca se lo tocó? Nunca. Afortunadamente. Vamos a hablar del caso, por cierto, ¿eh? Pero antes de eso, no sé si vio en la encuesta Pulso Ciudadano, Michelle Bachelet sube de aproximadamente 10 a 19 puntos porcentuales en menciones espontáneas respecto de preferencias presidenciales. ¿Qué le parece? Mire, yo tengo una definición sobre eso. Por el tema presidencial hay que verlo después de octubre, después de las elecciones municipales y de gobernadores. Es un hito sin precedentes, yo creo, porque hemos tenido una elección de estas características con el voto obligatorio, de manera que las fuerzas políticas no saben lo que va a pasar, ¿no? Se hacen predicciones, pero son todas muy al vuelo. O sea, sacar cuentas ahora No, yo creo que no tiene mucho sentido, no hay seguridad. Pero la correlación de fuerzas se va a dibujar ese día, 27 en la noche. Y entonces, claro, ahí vale la pena hablar de los liderazgos presidenciales para el próximo tiempo. Uno podría interpretar que no le provoca mucho entusiasmo la posibilidad de Bachelet. Yo he dado mi opinión en el sentido que creo que tenemos una figura como Mario Marcel que podría ser nuestro abanderado, ¿no? Pero las mismas encuestas que usted alude no me respaldan, ¿ah? Porque es la ciudadanía no le hace caso. Es una figura muy conocida, pero que es vista en otra función. ¿Ah? Es un ministro de Hacienda que tiene esa particularidad, que da confianza, que es muy conocido, que para la tarea que tiene, que es muy difícil, logra concitar un gran consenso, pero que no es visto como una figura para la candidatura presidencial. Claro, o sea, ahora, yo sé que no quiere hablar del tema presidencial, pero usted no se imagina que el Partido Socialista no lleve un candidato propio, digamos. Nosotros vamos a tener un abanderado o abanderada. Ya, ese es el asunto. ¿Ese abanderado o abanderada va a estar en una coalición con el Partido Comunista, piensa usted, en el futuro? No hemos entrado en este debate, voy a dar mi opinión personal. Yo pienso que el abanderado o abanderada debe surgir de una primaria, del conjunto de las fuerzas que formamos parte del llamado Pacto Chile Contigo Mejor. Ya, no como fue el 2021, digamos. Que fuera una primaria que incluya al oficialismo y a la democracia cristiana. Esa es mi opinión. Ya, o sea, la democracia cristiana debería entrar a una coalición. Debiésemos invitarla y hacer lo posible para que participe de una primaria en que participemos el conjunto de las fuerzas. ¿Debería entrar el gobierno ahora, deseo, no? Es que ya que estamos. No voy a insistir en esa posibilidad porque ellos la han descartado. Ya, pero para el futuro debería ser. Es que si participamos de una candidatura única, elegida en primarias, y elaboramos un programa conjunto, naturalmente que es un escenario no radicalmente diferente, pero que tiene aspectos cualitativamente distintos del actual. Porque, como usted recuerda, nosotros perdimos la primera vuelta, apoyamos sin condiciones al presidente Boris, y en consecuencia nosotros asumimos la realidad que había, apoyar al candidato con el programa que tenía. No participamos de la elaboración del programa. No, pues. Llegamos quinto esa vez. No es mucho lo que podíamos. Claro, bien no les fue, digamos. No nos fue bien. Ha sido la peor elección que hemos tenido del 89 para acá. Entonces, el escenario del año 2025 a mí me da la impresión que lo vamos a tener en mejores condiciones. Van a llegar con mejor capacidad de negociación, digamos. Sí, y además no creo que se dé la negativa a la primaria que hubo el 2021. Claro. Pues nosotros pedimos primaria con la participación del PPD y del Partido Radical, y entonces el Frente Amplio y el PC estuvieron en desacuerdo. Yo veo que ese escenario no es viable que se repita ahora. O sea, no va a ser necesario repetir la frase que no se humilla al partido Salvador Allende. Claro, esa frase que es muy fuerte me da la impresión que no tendremos necesidad de redecirla. Ahora, eso implica, supongo, si lo sigo, que a usted no le parece tan relevante el tema de Venezuela con el Partido Comunista como le ha parecido, por ejemplo, al presidente del PPD, a Jaime Quintana. Mire, lo que a mí me parece relevante es que en Chile no se reponga la política de exclusión. O sea, que por una definición ideológica uno diga estos sí y estos no. Las cosas se tienen que definir por lo que pensamos para Chile. Ya. Por eso que me parece importante hacer el esfuerzo para tener una plataforma común, un programa para Chile, que sepamos lo que aspiramos para nuestra nación. Independientemente de lo que pensemos sobre Venezuela, o sobre Cuba, o sobre Estados Unidos,
Porque Rusia. usted nombra varios países de partido único, pero siempre queda sin nombrar uno que es muy importante, que es China. Como tenemos negocios con China, entonces aceptamos que tenga partido único, pero con los demás que no tenemos los mismos negocios no lo aceptamos. Ya. Se da cuenta que es un punto de vista muy débil. Mejor hablemos de lo que le proponemos a Chile. Ya, o sea, ¿usted encuentra que hay algo de cinismo en esta discusión sobre Venezuela? Yo creo que se repuso hay un rebrote de la idea de exclusión que hubo el año 83. Yo la viví eso en la clandestinidad del 83. Había retornado clandestinamente a Chile hacía poco tiempo. No tenía posibilidad de actuar de la clandestinidad porque estábamos muy encerrados por la situación de represión. Me dio mucha pena que no nos pusiéramos de acuerdo en el 83, porque eso hubiese facilitado una transición distinta. Cuando se genera la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, digamos. Exactamente, nos quebramos antes de tiempo. Pero ahí había una razón para la exclusión, po. ¿Cuál O sea, razón? digo, que el Partido Comunista estaba por la vía armada, lo que era inaceptable para la democracia cristiana. Los acontecimientos del 83, como bien dice la fecha, fueron después. En el 83 hubo una gran movilización social Claro. por la crisis económica que se generó por el hundimiento de la banca, etcétera. Pinochet perdió completamente el control de la situación. Todos hablaban de que era inminente un recambio. Parece que eso entusiasmó a algunos. Se pensó que se tenía ya prácticamente el poder en las manos Así fue. y se despreció la necesidad de la unidad. Entonces retardamos el retorno de la democracia por la exclusión y por la división de las fuerzas democráticas. Después, entiendo, lo he escrito por lo demás en mis columnas, el Partido Comunista cometió gravísimos errores que fueron básicamente el año 86. El atentado de Pinochet, Sí, no, claro. la internación de armas. Claro, pero todo eso venía desde la decisión anterior de haber tomado las armas. O sea, eso era lo que estaba... Hubiésemos tenido transición en el 83, habíamos ahorrado todo eso. Es verdad, habrían pasado otras cosas. Bueno, Habían pasado otras cosas. pero eso es historia, o sea, ha pasado como Por eso 40 digo. años de eso. Por ¿Usted eso cree que digo. esto está de vuelta? Por eso digo raíz de que lo no, de es malo, Venezuela. no es malo recordar a veces nuestros fracasos. Ya, pero lo que pasa es que hay algunos que dicen... El quiebre del 83 condujo a que Pinochet tuvo un balón de oxígeno. Claro, 5 años más. 6 años. Yo digo, mire, ¿para qué nos peleamos por el energúmeno que está en Caracas? No, hagamos un programa para Chile, propongámosle a Chile en una situación en que la gente está muy alejada de la política precisamente por esta misma razón, porque ve que las fuerzas políticas discutimos por cuestiones que no les afectan a ellas directamente, que no somos capaces de plantear una perspectiva para más adelante. Entonces hagamos el esfuerzo de tener esa perspectiva. Lo que pasa es que hay algunos que hacen la extrapolación y dicen, si el Partido Comunista piensa, como solo declaraciones de esta semana, que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Chile, que en Chile vivimos una dictadura comunicacional y que la separación de poderes en realidad en Venezuela es mejor que acá, uno podría pensar, podría extrapolar y decir, entonces a lo mejor lo que quieren para Chile es lo que hay en Venezuela porque lo consideran mejor. Claro. Pero mire, yo soy socialista, así que no me voy a poner a dar excusa a ningún despropósito de los que se ha dicho esta semana. ¿Esas tres son despropósitos? Despropósitos completos. ¿No? O sea, es lo peor que se puede hacer para tratar de defender la posición de los comunistas, decir esas cosas tan fuera de lugar. ¿No? O sea, a mí que conocí al Partido Comunista en otra época, aquí se me cae el carnet, sí, porque... Pero bueno, las cosas son como son. Yo a los 17 años ya tenía una militancia bien activa, fui candidato a presidente de la FECES, conocí al Partido Comunista el 71, 72, 73. No hubiesen sido de su liderazgo, no hubieran salido esas frases de ahora, tan profundamente desafortunadas y que lesionan gravemente las perspectivas de un entendimiento. Yo no las justifico de ninguna manera. O sea, habría que ser prudente por todos lados, digamos. No, yo entiendo de que tenemos que tener un programa para Chile. Tenemos que darle a nuestra ciudadanía una perspectiva de futuro. A veces me explico con razón cómo la gente toma distancia de las fuerzas políticas, precisamente por estos errores garrafales que se cometen prácticamente todos los días. A propósito de errores, para que salgamos del tema del Partido Comunista y de Venezuela, ¿usted encuentra que el presidente se equivocó en lo de celebrar la prisión preventiva de Hermosilla? No. ¿No? No. Yo creo que el presidente tiene que hacer una manifestación de lo que pasó. Que una persona que por X razones, yo no lo conozco como vimos al comienzo, no está en mi cabeza pensar por qué, pero él se consideró una persona por sobre la institucionalidad, por sobre el sistema político,
y por sobre la justicia, capaz de actuar en absoluta impunidad. De un mal paso, fue sorprendido, está en prisión preventiva. ¿Por qué el presidente de la República no puede decir con el énfasis con que él lo dijo, que para Chile está bien que eso haya ocurrido? Porque en general hay una tradición de que los presidentes no comentan ¿acaso, causas judiciales abiertas? Sí, ¿acaso él tenía que repetir la vieja y manía frase de que las instituciones funcionan? ¿No le gusta a usted esa frase? Frase en la que ya nadie cree. No es que no me gusta, ¿no? Sino que ya está tan manoseada la frase. No por su autor, dice usted. ¿Ah? No por el autor. No por el autor, que Ricardo Lagos, yo tengo el mejor respeto hacia él, pero la frase se ha usado tantas veces, tan manoseada, Está vacía, dice que usted. perdió completamente su contenido. Entonces que el presidente aplauda una decisión que muchos pensaban que no iba a ocurrir precisamente por lo que su abogado defensor ha dicho después. De hecho, cuidadito. Vámonos con cuidado. Yo voy a publicar los WhatsApp, todos van a saber, así que miren, ustedes no saben la chichita con que se están jurando. Pues digo esta frase a propósito del 18. Entonces, ya que hay un chantaje que está claramente establecido en el debate público, es bueno que el presidente aplauda la decisión del tribunal. Le han sacado en cara que cuando fue lo de Jadwe, dijo que había que respetar las instituciones, que que había la presunción de inocencia y todo eso, y que lo trató distinto a Jadwe que a Hermosilla. Pero mire, pero en el En caso, la misma condición, prisión preventiva. Pero en el caso Fundaciones fue muy enfático también. Cuando habló de sinvergüenza. No tengo un Boric Metro. Claro, no tengo una inteligencia artificial para calcular exactamente cuál de los énfasis fue más afortunado o no. Pero me parece que es una hipocresía que todos sabemos que es por decírselo a los medios, por una cuñita de unos cuantos segundos. Si todos sabemos lo que el país estaba esperando, que se rompiera el halo de impunidad de estas personas. Ahora está por verse porque ahora viene el juicio y todo eso. O sea, en unos meses más. Si él llegara a demostrar su impunidad, cosa que yo creo, no creo que es posible. Su inocencia. Su inocencia. Si él llegara a demostrar su inocencia, cosa que es muy difícil que ocurra porque él mismo señala en las grabaciones de que lo que van a hacer es un delito. Está difícil. Sí, pero bueno, es cosa de su defensor, digamos. Claro. A propósito de eso... Él lo tiene que defender y bueno, está tratando de presionar para eso. A partir de su respuesta sigo que usted sí considera amedrentamiento de Juan Pablo Hermosilla respecto de esta cosa de que a ver si revelamos todos los WhatsApp. Yo creo que es una presión indebida de la defensa. Él trata de presionar, trata de salvarlo, porque como él mismo dice sus palabras, ¿no? Los días previos uno podía mirarle la cara, el lenguaje corporal, como le llaman ahora. Él sabía que no tenía cómo salvar al hermano. Entonces ha buscado de alguna forma de tratar de echarle una manito a su defendido. Él la pega a la defensa, como dice Isidro Solís. Es lo que un hermano hace por el hermano. Sí. Oiga, y a propósito de relaciones hermanables, este caso, ¿usted ve que afecta a la derecha? Yo creo que los tiene bien desconcertados. Primero porque anula el que ellos puedan recurrir a la memoria del expresidente Piñera. Anula eso, porque Hermosilla era muy cercano. Y muy cercano a Hermosilla está Chadwick. Y Chadwick era su principal operador político. O sea, contamina incluso a Piñera. Entonces afecta, yo creo que la principal figura que la derecha podría tener de los últimos 70 años. Porque no puede recurrir a Pinochet tampoco. No. Entonces tendría que saltar a Alessandri. Y ese es un salto muy largo. O sea, a la derecha le afecta gravemente. Y además, si los WhatsApp no traen sorpresas hacia el centro, hacia la izquierda, sino que traen nuevas sorpresas hacia la derecha, que es lo más probable, más afectada va a estar. ¿Y usted cree que la derecha, si usted vamos a hacer ficción, digamos, si usted fuera derecha, usted cortaría el cordón con Hermosilla, con No Chávez, creo que sea tan fácil cortar. Eso de, ¿cómo le llaman? Hacer pérdidas, hacer las pérdidas hacer al la tiro. pérdida, claro. No lo veo tan fácil hacer. No, No veo que sea simple eso, porque son ramificaciones que son infinitas, se extienden en el corazón del sistema financiero y político. ¿Sabe lo que pasa al final? Es que la derecha política ha sido incondicional de estos grupos de poder. Han sido completamente incondicionales y han dependido incluso de ellos.
porque recurrieron a Hermosilla para la defensa de Chadwick de la acusación constitucional. O sea, sí, es demasiado intensa la relación. Y antes de que pase nada lo empiezan a defender. Ya, pero igual hay algo de imprudencia en eso desde el oficialismo, tomando en consideración que el último cliente relevante, justo antes de que estallara el audio, era Miguel Crispi, que es el jefe asesor del presidente. Claro, pero bueno, tuvo que cortar por lo sano, como se dice, hacer la pérdida rápido, ¿no? No, Crispi lo cortó ese mismo día, Lo ¿cierto? cortó ese mismo día. Pero era su abogado. O sea, digo, las redes de Luis Hermosilla llegaban hasta el corazón de la moneda en ese caso. Pero Nuevamente, digamos. Pero yo creo que el daño que puede producir el efecto de retardo que estas ramificaciones generan en la estructura de la derecha son muy profundas. Ahora, hay muchos que han sacado la cuenta o hecho la analogía con lo que fue el caso Penta, que después se convirtió en el Penta SQM, digamos. Sí. Porque al principio había varios en el gobierno de Michelle Bachelet II que sacaban cuenta respecto de que esto afectaba mucho a la derecha, el caso Penta, hasta que estalló el caso SQM, incluso hasta llevarse por delante al ministro del Interior, digamos. Mire, yo creo que tropezamos con la misma piedra. Las fuerzas de izquierda y centro izquierda, no para dar una imagen de modernidad, tienen que tener relaciones con este tipo de personas. La modernidad no pasa por este manoseo, ¿no? Darle una perspectiva moderna a Chile dice relación con lo que proponemos para su desarrollo estratégico para los próximos años. ¿Qué es lo que va a pasar ante el inminente agotamiento de nuestras posibilidades de ser siempre un país minero? No siempre lo vamos a hacer. ¿Qué efectivamente vamos a hacer con el litio? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas energías? ¿Cómo podemos generar el hidrógeno verde, hacer de eso un factor que ayuda a nuestro desarrollo? ¿Cómo podemos engrandecer a Chile? No tenemos por qué andar interlocutando con este tipo de personas que solo han traído desprestigio al sistema político. Ya, o sea, esos como intersticios del poder no son propios Yo creo de que la hay que izquierda. aprender la lección, ya que no se aprendió plenamente con el caso Penta SQM. Bueno, aquí hay un nuevo caso en que no hay que tener relación, no hay que tener vínculo, no hay por qué no hay por qué pensar de que al país le importa que nosotros le caemos simpáticos a estas personas. Para Chile eso no tiene ninguna significación. ¿Y usted cree que hay un complejo de la izquierda, de alguna parte de Ha la izquierda? habido en ciertos círculos progresistas un complejo. Como de que tienen que ser aceptados, Como validados. como que van al baile y tienen que mostrar que están bien vestidos. ¿No? Y no es así, se pierde la autenticidad y en muchos casos la esencia. Ahora, con la Porque autenticidad... mire, para ser más directo lo que le quiero decir. Ya. Sale hoy Tironi diciendo, ¿no?, que Tercera, si el presidente Allende hubiera tenido la flexibilidad del presidente Boric, no habría habido un golpe de Estado en Chile. Eso es una aberración, en mi opinión. Le cargó a usted. Es una aberración. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque los acontecimientos históricos indican que antes que Allende asumiera ya estaba en marcha un golpe de Estado en Chile. Porque el general Schneider, comandante en jefe del ejército, fue asesinado antes que el presidente Allende asumiera. Porque todo este plan desestabilizador se hizo antes de que el presidente Allende tomara la más mínima decisión. Entonces, francamente, es un abuso de personas que han estado formando parte de la izquierda que se hagan ese tipo de afirmaciones, ¿no? El presidente Allende fue víctima de un plan desestabilizador que comenzó a ejecutarse en nuestro país, incluso antes que se votara. Es una entrevista a Eugenio Tironi de Andrés Gómez, el periodista de La Tercera, a partir de un libro de Tironi sobre Allende. Claro, y él dice, se refiere a la flexibilidad en cuanto al programa, es decir, tenemos una cierta mayoría, hagamos lo que es el programa, lo que para esa mayoría da, digamos. No tratemos de hacer todo el programa porque va a pasar lo que pasó. El plan desestabilizador no estaba pendiente del programa, ¿no? Fue completamente independiente y autónomo de la acción del gobierno de la Unidad Popular. Ahora, ¿usted se acuerda de Tironi?
Aquí porque por esta reflexión a la que usted me invitó. De que Tironi es un ejemplo de yo me he sumado a esta reflexión a la que usted me invitó. Y se lo agradezco mucho. Y encontré este ejemplo. En ese caso, Tironi sería parte de esta izquierda que necesitaba validarse frente a la derecha, algo así, o frente a estas instituciones de poder. Yo creo que validarse dice relación con nuestra vocación democrática. ¿No? Eso es validarse. A mí en la calle, ¿quién me va a decir que no tengo vocación democrática cuando nosotros hemos sido como Partido Socialista enfático en señalar? Nuestro camino de cambios sociales en democracia, pluralismo y libertad, ¿no? Y hemos hecho una crítica, pero de fondo, que ningún otro partido ha hecho, a Maduro, a Ortega y a todos estos dictadorzuelos que se visten de izquierda cuando son profundamente reaccionarios en su esencia. ¿Se van a recordar el Congreso de Chillán del 66, que es lo que recuerda Tironi en la entrevista? El Partido Socialista por el que nosotros respondemos. Esta generación, de ahora. La generación que sufrió el golpe de Estado, que tiene sus amigos y compañeros detenidos desaparecidos, es la que responde ahora por el Partido Socialista. Somos los que hemos construido la democracia, los que dejamos nuestra sangre, la sangre de nuestros compañeros en el camino, y hemos dado vida para la reconstrucción de la democracia en Chile, no para otro proyecto político. Entonces no tenemos que darle lecciones de buena conducta a nadie. Entonces no entiendo ese complejo en algunas personas. Ahora, por otra parte, cuando usted dice lo que debemos reivindicar es la espontaneidad, que no se pierda, es la naturaleza de lo que queremos para Chile, pero tampoco está tan claro, os digo, a juzgar por lo que ha pasado en este gobierno, por ejemplo, tampoco está tan claro qué es exactamente lo que la izquierda piensa que debería ser el desarrollo, porque si uno lo mira, la verdad es que no hay como buenas intenciones respecto al litio, respecto al hidrógeno verde, respecto a otras cosas, pero harta más ideas que la derecha, debo decirle yo entre paréntesis, porque mire, usted, aparte de una imagen de descontrol, que es la que transmite la derecha todos los días para tener apoyo de la ciudadanía, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué más le ofrece al país? Como relato a la derecha. Como una idea fuerza, como un relato, como una visión del Chile del Se lo podemos preguntar a Rodrigo Galilea en la entrevista que viene. Me parece muy bien que se lo consulte, porque al menos en el caso de él hay una actitud positiva en el tema del proyecto de reforma de las pensiones. Pues no todos son trogloditas, pero como cuerpo humano, ¿qué perspectiva, qué sueño le han propuesto a Chile en los últimos 50 años? Ya, pero usted me está contestando con la derecha lo que le estoy preguntando de la izquierda, porque ¿qué es lo que propone la izquierda realmente? Bueno, primero... Se entiende que hay una cosa con los cuidados, ¿no? Una red de cuidados, que es lo que ha sido como el gran leitmotiv del presidente Gabriel Boric. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué crecimiento? ¿El crecimiento con qué estrategia? Mire, nosotros entendemos que esta es nuestra gran tarea para la elección presidencial del 2025. Nosotros vamos a empezar esta semana en este esfuerzo, ¿no? Tenemos preparado, nuestra Secretaría de Programa comienza con una exposición de Máximo Pacheco, una conversación sobre el desarrollo estratégico, qué es lo que le vamos a proponer a Chile para la próxima década. Cuando dice nosotros, el Partido Socialista. El Partido Socialista, modestamente, ¿no? El tan vilipendiado Partido Socialista al que le recuerdan en el Congreso de Chillán a cada rato, ¿no? No, si no a cada rato, es la primera vez que se lo saco. Somos los que hicimos una contribución que muchos no esperaban que hiciéramos, ¿no? Al restablecimiento de la democracia. Ya, y ahora apoyamos con todo lo que podemos al presidente Boric. Nosotros no le regateamos nuestro apoyo. Se lo ofrecemos sin condiciones, como usted sabe. Se van a cumplir 2 años del 4 de septiembre, que es el momento del ingreso en propiedad del Partido Socialista al comité político, a la moneda, en fin, al gobierno propiamente tal, a la responsabilidad de gobernar. ¿Usted siente que están sosteniendo este gobierno, no? Yo siento que somos un factor sustantivo, sí, un factor sustantivo. No soy autorreferente como para menoscabar el aporte de las otras fuerzas. Todas son fuerzas insustituibles. No podría faltar ninguna. Pero claro que en el caso de los socialistas entregamos un aporte sustantivo. ¿Y el presidente ha sido leal con ese aporte sustantivo? Mire, nosotros no le andamos cobrando al presidente nuestro aporte cada rato, ni en ninguna circunstancia, ni en ninguna reunión. No, si yo no digo que le ande cobrando, estoy solo pidiéndole su juicio. No, por si acaso. No, pero usted encuentra que ha habido recíproca lealtad con el presidente. Lo que yo encuentro es que hay una relación con el presidente que para Chile es muy importante para el futuro.
Oiga, una cosa, a propósito de la lealtad con el presidente, ve que a Paulina Bodanovich, la presidenta del partido, le dieron duro porque dijo esto de que ya no más reuniones. Sí, que, pero no era su posición buscar una confrontación con el si después presidente. ella trató de aclararlo. El problema es que después de tratar de aclararlo, está callada Paulina Bodanovich, no se ha sabido de ella. Es que hoy está proclamando nuestros candidatos en la región de Tarapacá. Está ocupada, no es que no esté hablando. No, está proclamando nuestros candidatos, estuvo en Talca, ahora está en Iquique. O sea, va a hablar en cualquier momento. Ha estado hablando todos los días. Cuando algún medio se acerque y le consulta, siempre está disponible. Ya, no hay silencio. No, ¿por qué tendría que haberlo? Porque le dieron Nosotros duro no- la última vez. Sí, claro, de manera desmesurada, se les pasó la mano. Sí. Es que igual era buena la frase. Una sobrereacción yo creo que hubo. Pero bueno, nosotros somos un partido de mucho tiempo, aguantamos. Camilo, muchísimas gracias. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional a esta hora aquí en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días, Iván. Oiga, ¿arreglaron el problema de las candidaturas o no? ¿Todavía no? Estamos en los últimos momentos, creo yo. Ya se hicieron los alegatos de prácticamente todos los... Esto en el Tribunal Calificador de en el Elecciones. Tribunal Calificador de Elecciones, así que yo espero que las sentencias empiezan a salir a contar de mañana lunes. Ya. El Tribunal Calificador, tengo entendido que está repleto de reclamos de todo tipo por todas partes de Chile, así que han estado con una sobrecarga de trabajo enorme, pero hemos visto ya algunos de los fallos que han salido, así que creemos que estamos bien aspectados y que nuestras candidaturas van a ser ratificadas. Para salvar todas las candidaturas. Todas. Ya. Para salvar la directiva también de Renovación Nacional, porque hay algunos que andan pidiendo que... No, lo pasaron al pero Tribunal son- Supremo usted. No, pero no tiene nada que ver con eso. No, sí, yo sé, es por otra cosa. Pero es porque usted un sabe- candidato republicano se tomó una foto. Usted sabe que, tal como decía Churchill, los adversarios están al frente, pero los enemigos están al lado. Entonces uno tiene que cuidarse de los de allá y de los de acá. Hay que Así cuidarse es. el fuego amigo. Oiga, a propósito de fuego amigo, el caso Hermosilla, es complicado para la derecha, ¿o no? A ver, el caso Hermosilla, me gustaría hacer algunas reflexiones. Iván. A ver. La primera, el caso Hermosilla tiene una investigación que es muy clara y concreta, que es lo que tiene que ver con estas empresas de factoring, los hermanos Sauer, hay un Jalaf, Doppelberg, si se me está quedando algún nombre. Esa es la investigación. Se le queda un Jalaf porque son hermanos Jalaf también. ¿Son dos hermanos? Son dos hermanos. Dos hermanos Jalaf. Esa es la investigación. Un juez ha autorizado ver el teléfono de Luis Hermosilla, pero todas esas investigaciones, para los que somos abogados, dicen revise las conversaciones entre Luis Hermosilla y fulano de tal, Luis Hermosilla y fulano de tal, porque se está investigando los ilícitos que el proceso judicial ha establecido o que presuntamente existen. Lavado de activos, tráfico de influencia, delitos tributarios, ya no recuerdo qué más. Cohecho. O soborno, dependiendo del lado que se mire. Bueno, pero esto de repente se transformó en una cosa algo inusual, que es que nos estamos enterando de toda la vida de Luis Hermosilla, que está bien, puede ser interesante para algunos, pero que es profundamente poco jurídico y que es profundamente poco apropiado para los procesos judiciales. Y de ahí viene mi reclamo contra el presidente Boric, que politizó una causa judicial. Las causas judiciales son muy delicadas, Iván, y puede ser muy popular crucificar a alguien en un determinado momento. Pero el juez de garantía, el Ministerio Público y todos los que interactúan en una causa tienen que atenerse a hechos, a investigaciones concretas. Ya, volvemos sobre lo del presidente, pero ¿qué parte de la intimidad de Luis Hermosilla nos hemos enterado que no es pertinente judicialmente hablando? Pero empieza todo tipo de conversaciones, lo que escribía Luis Hermosilla a sus amigos. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del factoring? Cuando le dice a un amigo, oye, es una muy buena noticia que hayan nombrado a tal persona con la presidencia del Banco del Estado, porque es súper amigo de un ministro del Interior. Estaba O sea, digo, hablando eso no es parte de eso. Sí, puede ser de la intimidad, pero interés público tiene, digamos, ¿no? Puede tener interés público, pero no es parte de la causa. Y en esto hay que ser muy claro y concreto. Si es que después se descubre otro ilícito, y esto tiene consecuencias muy importantes, Iván, porque si es que se descubrieran otros ilícitos que son distintos
de los que se está investigando en esta causa, y esas pruebas se obtuvieron ilegalmente, fíjense que de acuerdo al sistema procesal chileno, esa causa puede terminar cayendo por ilegalidad, por la ilegalidad de la una prueba. ilegalidad de la prueba. Ya, pero hasta ahora eso parece fuera de la discusión, si no, no estaría formalizado el exdirector de la PDI, digamos. Pero sí, recuerde que la formalización todavía ni siquiera es el juicio propiamente tal. Y por eso que yo miro preocupado de que esto está yendo por un mal camino y que puede terminar perjudicando justamente el juicio que se quiere hacer contra Hermosilla, Sauer, Jalaf y compañía, y puede terminar perjudicando eventuales otros ilícitos que se hubiesen cometido y de que se tuvieran noticias el día de mañana. Entonces, yo no quiero ser defensor ni de Hermosilla ni de nadie, porque no conozco a ninguno de los involucrados. A mí lo que me preocupa es que la forma en que se llevan los juicios en Chile sea la correcta. Y por eso es que no debe intervenir un presidente de la República ni celebrando ni lamentando. No puede intervenir un senador ni celebrando ni lamentando. Este es el espacio en que debe reinar la justicia, los jueces, muy fundamentalmente, y sus colaboradores, como puede ser el Ministerio Público. El problema de esto, y esto no en ningún caso va contra su argumento respecto al presidente, pero el problema de esto es que cuando tienen que reinar los jueces, y los jueces están complicados, digamos, están metidos en el medio de la trama de WhatsApp, digamos, y hay fiscales que tienen WhatsApp con Hermosilla, y hay algunos ex fiscales que dicen que pueden armar una sala de la Corte de Apelaciones para favorecer a un ministro del Interior, digamos. O al cliente a un cliente del abogado inculpado. Volvemos. O sea, digo, eso es otra cosa. Eso no es intimidad. Volvemos al punto. Este juicio se trata de una cosa específica. Que existan WhatsApp entre abogados, que además son abogados penalistas, y por tanto tienen amplias relaciones con fiscales a cada rato. Que le manden, creo que era un currículum que le mandaba una... La fiscal regional Oriente le mandó un currículum. Un currículum. ¿Para qué era el currículum? ¿Para entrar a un estudio de abogado particular? No lo sabemos. No, era para la candidatura para fiscal regional, digamos. Eso lo dice la fiscal hoy día en la tercera. Ya, eso yo no lo sabía. Pero eso no tiene que ver directamente con eso. Ahora, si es que ella, y aquí es donde debe operar la justicia, si es que la fiscal Parra considera que tiene una relación de amistad con Luis Hermosilla, por supuesto que ella tiene que hacerlo presente y no debe tomar esa investigación. Ya, pero eso dicen en la fiscalía, dicen que eso ocurrió y ya está. Eso ocurre también con los jueces y con todo. Si aquí lo que yo quiero poner sobre relieve, Iván, es esto no se puede transformar, los procesos judiciales no pueden ser un circo. Los procesos judiciales son tienen que ser muy cuidadosos, muy bien llevados. El manejo de la prueba... Senador, esto no es un circo, po. Aquí la Fiscalía decidió abrir una causa penal contra Manuel Guerra. La Fiscalía decidió abrir una causa penal contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. ¿Sí? O sea, eso no es un circo, po. Eso es parte del impacto que tiene esta causa, digamos. Vuelvo a decir, el manejo de la prueba en una causa judicial es muy, muy delicado. Se está investigando una causa que tiene que ver con Hermosilla, Sauer, Jalaf y compañía. Ya, la causa madre. Pero hay más causas abiertas, pues, senador. Si es que, por alguna razón, la Fiscalía se entera de otros ilícitos, cosa que ya ocurrió, por supuesto que tiene que actuar en consecuencia. Y lo hace. Y está muy bien que lo haga. Pero esto, y aquí es donde voy y quiero poner el punto. Abrir el teléfono tuyo, mío, de Luis Hermosilla, del que sea, a la comunidad nacional e internacional, me parece que se sale completamente de lo que es el marco de una investigación. Pero eso no lo ha hecho la Fiscalía, es la defensa de Hermosilla la que está pidiendo eso. De hecho, le van a entregar la copia del teléfono el miércoles. Ya hay mucha conversación de muchas personas que no están directamente ligadas a la causa. El único que tiene el teléfono es el Ministerio Público, con el teléfono, me imagino, periciado por la PDI. Y el miércoles le van a entregar la copia. Le van a entregar una copia a la defensa. Si el propio Luis Hermosilla, él voluntariamente quiere mostrar toda su vida, allá él. Cosa de él, digamos. Pero eso es cosa de él y tiene que preocuparse a su vez
de no perjudicar la intimidad de las personas que interactuaban con él. Sí, y no vulnerar el secreto profesional que está involucrado también en Y muchas muchas otras cosas. Si aquí hay garantías constitucionales involucradas, en fin. Entonces, quiero situar esta conversación en el punto que me parece clave. Las autoridades, el presidente de la República, los ministros, quienes somos parlamentarios y todos quienes de alguna manera tenemos espacios de poder, no podemos convertir los procesos judiciales en un verdadero circo romano. Ya. A nosotros nos corresponde, y esto es lo relevante, yo sé que puede ser impopular, que no es lo natural de la gente hoy en día, pero lo que nosotros tenemos que hacer es aportar a que los juicios sean bien llevados. Y los Eso juicios como mínimo, digamos, los juicios bien llevados son juicios que probablemente estén fuera de una gran publicidad, que hay que hacer un análisis muy objetivo de la más prueba. aburrido, dice usted. Ya, el Hay que problema hacer análisis objetivos de la prueba y las personas saldrán culpables o inocentes según los datos objetivos Si eso es que así, la ley da la interpretación de si estos eso es temas. así, senador, ¿a usted no le parece que es otra posibilidad de punto clave? Porque usted dice, el punto clave aquí es que nosotros respetemos la institución y que el presidente también lo haga. Pero parece también clave descubrir si hay tráfico de influencia en la nominación de una sala a la Corte de Apelaciones, en la nominación de determinadas personas en distintos cargos, en los vínculos de personas que podrían haber estado cometiendo delitos y que podrían establecer vínculos con importantes personeros de un gobierno. A mí me parece que eso también resulta no solo interesante, resulta clave para el interés público, ¿no? Cualquier delito, y particularmente aquellos que tienen connotación pública, son interesantes y no solamente son interesantes. Si es que la Fiscalía o un funcionario público tiene noticias de que se está cometiendo un delito, tiene obligación de actuar. Ya, eso desde el punto de vista penal. Eso tiene que ser Hablemos así. desde el punto de vista político. A usted, Andrés Chadwick, vio a Guillermo Ramírez hoy día en el Mercurio, entrevista de Guillermo Muñoz. Sí. Conozco a Andrés Chadwick, confío absolutamente en su integridad. ¿Usted diría lo mismo? Yo conozco a Andrés Chadwick y nunca lo he visto hacer algo que a mí me parezca que tenga ninguna recriminación moral. Y por tanto, yo en esto opero como opero respecto de cualquier persona. Yo entrego mi total presunción de que la persona es inocente, es honrada, es honesta. Y no porque él haya sido, creo que era compañero de universidad de Luis Sí. Hermosilla, no porque haya sido compañero de universidad de Luis Hermosilla, yo voy a empezar a criticar y a tejer todo tipo de sospechas sobre él. Que Andrés Chadwick lo haya llevado a Hermosilla, al Ministerio del Interior, Sí. a trabajar como parte del gabinete, según ha descrito Gonzalo Blumen en su libro La Vuelta Larga, como parte del gabinete del Ministro del Interior, que haya estado los 4 años del segundo gobierno de Sebastián Piñera en La Moneda. ¿A usted no le parece discutible, por lo menos? A ver, Luis Hermosilla, vuelvo a decir, no lo conozco para nada, ni siquiera he tenido la oportunidad en la vida de decirle hola, nada. Ya, o sea, no tiene WhatsApp ahí en el no tengo teléfono. no tengo Ya. ni su teléfono, nada. Pero Luis Hermosilla era un connotado abogado de la plaza. Hoy día dejó de serlo de acuerdo a todos estos antecedentes. Y por tanto, lo contrataba mucha gente, lo contrataban gobiernos de izquierda y de derecha. Tengo entendido que Luis Hermosilla además se define a sí mismo como una persona de izquierda. Sí, él reivindica que fue militante del Partido Comunista de Miguel base. Crispi, ¿a quién recurrió, que es del segundo piso del presidente Boric? ¿A quién recurrió apenas estuvo en problemas? A Luis Hermosilla. Ya, pero Y por lo tanto, hay una y por lo entidad más o tanto- menos distinta entre contratar y a por lo Luis tanto- Hermosilla para la defensa, una defensa, y tenerlo dentro de la moneda, ¿o no? y por Son lo cosas tanto- distintas. Y por lo tanto, desde el punto de vista de con quién yo me asesoro, los ministros son absolutamente libres. Hermosilla, tengo entendido, que es un gran especialista en derecho penal. El Ministerio del Interior, dentro de sus áreas de trabajo, tiene el de seguridad. Y tiene que interactuar con policías, tiene que saber bien cómo se generan pruebas, cómo reaccionar frente a esto, frente al otro. Y por tanto, es una alternativa válida. Si Andrés Chadwick, como ministro del Interior, consideró que era el mejor asesor que podía tener para esa temática, ¿A usted le parece correcto? ¿por qué? Más que correcto o no correcto, ¿por qué yo le voy a criticar esa alternativa? A lo mejor yo hubiera dicho, mira, prefería a tal otro abogado o a no sé cuál. Pero eso es parte de lo que
un ministro del Interior tiene todo el derecho a hacer... Es parte de sus atribuciones. Es parte de sus atribuciones. O sea, ¿le parece una decisión correcta, digamos? No equivocada. No me parece equivocada. Ni siquiera ex post. Lo que pasa es que, Iván, es que no resulta justa esa expresión. Si es que Andrés Chadwick Ya, pero es que, hubiera... pero espérese un poco. ¿Nos vamos a venir a enterar ahora que Luis Hermosilla tenía ese tipo de contacto? O sea, por supuesto que nos hemos enterado de cosas que hacía Luis Hermosilla que antes no sabíamos. El audio está ahí, algunos de los chats están ahí, pero todos sabemos que Luis Hermosilla tenía una cuestión como operador político, tenía una cuestión como operador en distintas instancias de poder. ¿Usted dice que Chadwick no sabía eso? Iván, nuevamente, un buen abogado, un buen estudio de abogado, sea el de Hermosilla y sean varios otros más, que son los abogados probablemente más importantes de la plaza, tienen amplísimas posibilidades de contacto. De hecho, las tienen. Y tienen buenas llegadas a montones de partes. Si el problema es lo que uno hace con las redes. Bueno, ellos pueden usar bien o pueden usar mal sus redes. Camilo Escalona acaba de decir, ahí parado, ahí donde está usted. Pero es que Diga. me parece injusto que, porque un ministro del Interior contrata a Luis Hermosilla, se teja toda una estela de duda de decir, es que él lo contrató sabiendo que... Pero si me parece que va más allá. Pero si la estela de duda está por los chatos, senador. Pero porque Luis Hermosilla dice, esta persona es amiga íntima de Andrés Chadwick y por eso es una muy buena noticia que lo nombren en tal puesto. Esta otra persona está preocupada por el caso Penta y por lo tanto necesitamos pegarle una ayuda a Andrés. Pero ¿cómo va a conocer el ministro Chadwick todo lo que escribe Luis Hermosilla respecto de un montón de gente que a lo mejor él ni siquiera conoce? Porque además en esto... eso no genera una responsabilidad política, senador. Senador, si usted puede no saber lo que hace un amigo suyo respecto de usted. Iván. Pero hay una responsabilidad política si un amigo suyo empieza a hablar de usted como en cosas más o menos delicadas, ¿no? Pero si tú no lo sabes, no lo sabes. Y además, y yo creo que hay buena parte de eso. En estas cosas... Si tú tienes un amigo particularmente importante, hay mucha gente que es muy cuidadosa de esa amistad. Y hay otra gente que no. Y hay otra gente y otros amigos tuyos que no son cuidadosos y que al contrario fanfarronean con la posibilidad de hablar con fulano, sutano, que son muy amigos. Entonces, no se le puede pedir ni a Chadwick ni a nadie que tenga un control de todo lo que puedan decir, hacer, ofrecer o no ofrecer, fanfarronear o no fanfarronear por parte de sus amistades. Eso me parece que me parece que es injusto, que es lo más que dijo allá. antes. Me parece que es injusto. Oiga, Camilo Escalona acaba de decir, en ese mismo lugar, dice, a la derecha se le acaba la posibilidad de recurrir al legado, a la imagen de Sebastián Piñera, precisamente por la vinculación que hay con Luis Hermosilla en el segundo periodo de gobierno. Esos son los intentos de politizar absolutamente lo que es una causa que era penal. Yo entiendo lo que quiere tratar de hacer Camilo Escalona, de ensuciar legados, pero resulta que nuevamente me parece equivocado y me parece injusto. Yo podría hoy día, pero sacarle una lista completa de amistades del propio Hermosilla. Sale mencionado en la prensa hoy día respecto del caso Cabal, respecto de la presidenta Bachelet, de Natalia Campañón. Yo sería muy injusto de decir el legado de la presidenta Bachelet está completamente en tela de juicio porque había alguna relación con Luis Hermosilla. Me parece algo tirado a las mechas, desproporcionado completamente. Entonces, yo no quiero ser así de injusto con la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, y me parece que las declaraciones de Camilo Escalona en eso son completamente equivocadas e injustas. Quienes tenemos liderazgos políticos tenemos que ser, o intentar ser, al menos prudentes y al menos justos en estas evaluaciones. Y apliquémonos, a mí me gusta llevar esto a la vida práctica. Todos tenemos amigos que pueden haber hecho embarradas en la vida. No por eso deja de ser tu amigo. Y no por eso tú pasas a ser como, entre comillas, cómplice de lo malo que haya hecho un amigo tuyo. ¿Por qué? Por haber sido amigo desde el colegio, de la universidad. Entonces, esa es la injusticia que yo creo en la que no podemos entrar
ninguno de quienes tenemos espacios de poder. Se sigue el argumento de la injusticia. La pregunta es cuáles son las consecuencias políticas de esto. Por ejemplo, ¿va a tener consecuencias en la candidatura de Evelyn Matei una cosa como este caso, Hermosilla? A mí me parece que ninguna. Ninguna. ¿Declaraciones como la de Jaime Mañalich impactan? Fue tan... Esa declaración, bueno, él mismo no se demoró ni 24 horas en decir, esto fue un error, perdón, borremos, declarada inadmisible la declaración, punto. Fue tan breve y me parece que él fue tan consciente de que no da para más y no creo que vaya a tener ninguna objeción, entre otras cosas porque Evelyn Matei tampoco comparte en lo absoluto esa declaración. ¿Hablemos de pensiones? Hablemos de lo que usted quiera, don Iván. Gracias, El dueño senador. de casa. Muchas gracias, senador. Oiga, hay harto lobby, hay mucha gente preocupada por el lobby que están haciendo los sectores privados y algunos sectores comunicacionales. Usted ha visto las diferencias editorial que hay entre el Mercurio y la Tercera, por ejemplo, en el tema de pensiones. ¿Cuán fuerte es el lobby privado? A ver, yo no recibo personalmente mayor lobby, de repente recibo a personas o instituciones que me parecen particularmente interesantes para recoger algunos temas vinculados con pensiones. Por ejemplo, hace, no sé, 2 semanas atrás recibí a la Asociación de Aseguradores de Chile porque me interesaba conocer aspectos específicos de cómo generar un seguro que se haga cargo de la diferencia expectativa de vida entre hombres y mujeres. Entonces son temas específicos que son muy interesantes de resolver. Probablemente la batalla comunicacional se da en los diarios, en editorial, con una opinión en favor, en contra de este proceso. No, yo por lo menos no lo recibo, por así decir, leyendo el diario. Pero creo que que es un camino lleno de dificultades, por presiones de un lado o de otro lado, por una razón o por otra razón, veo yo un compromiso de quienes estamos involucrados en esto, los senadores de la Comisión de Trabajo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y grupos de personas muy preparadas que también nos colaboran, grupos de expertos que tienen permanentemente reuniones sobre este tema. Veo que hay caminos que se pueden llegar a recorrer. Tenemos que darle una solución técnica, hay que cuidar mucho la estabilidad fiscal del Estado de Chile en este tipo de soluciones, hay que definir bien hasta dónde se puede llegar, esto no es un tema de voluntarismo, sino que hasta dónde razonablemente se puede llegar, y yo, hasta ahora me gusta decir, soy moderadamente optimista, sigo moderadamente optimista, pero no voy a dejar de hacer el mayor de los esfuerzos por mi parte para llegar a algo sensato. Ahora, esto pasa a los dos lados. ¿Usted siente que su posición, que está moderadamente optimista y a favor de lograr un acuerdo, es apoyada realmente por su sector? ¿Usted siente el apoyo de su partido o está en duda eso? ¿O de su partido y del sector, digamos? Como todo, uno es difícil que pida unanimidades en esto, pero en la medida de que yo voy conversando con diputados, con senadores y vamos teniendo reuniones y con gente de alguna manera vinculada a estos temas, y no solamente se va explicando, sino que también se le va subiendo a decir, oye, ¿cómo solucionarías tú este aspecto? Ya. ¿Cómo verías esto? La gente se empieza a sentir parte de, y creo que eso es un factor esencial para el éxito de esta posibilidad, esta etapa, que digamos. mucha gente se sienta participando, se sienta escuchada, que las aprehensiones sean escuchadas, sean entendidas, y tomando en cuenta eso, se llegue a algún camino. ¿Y lo ha hablado con Evelyn Matei? ¿A ella le interesa que se solucione este problema en este periodo de gobierno? Con ella he conversado esto solo un par de veces y muy brevemente y hace bastante tiempo atrás. Yo creo que ella, en la medida de que sea una solución buena, técnicamente sólida, yo creo que ella va a estar de acuerdo con una solución así. Y yo creo que al final casi todos debieran estar de acuerdo. ¿Sí? Solucionar este tipo de cosas son las cosas que permiten que los países avancen. No podemos seguir con pendientes la vida entera. Eso es la peor de las recetas para un país. Y decir, es que hoy día soy oposición, así que no te doy ningún voto, lo único que logra es que después se viene la contramano y dice, bueno, yo tampoco te doy ningún voto a ti, pero esa es la mejor manera para que los países se entrampen. Nosotros, como Renovación Nacional, siempre vamos a tratar de, con proyectos sólidos, sustentables técnicamente,
ir resolviendo problemas pendientes en el país. Senador Galilea, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Bueno, gracias El a senador ustedes. Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, esta mañana aquí, este mediodía ya, en Mesa.